Listo. Entonces, nada más para que quede en la grabación, decíamos que la traza es esta propiedad que se sigue en las matrices cuadradas y para calcular la traza lo único que tengo que hacer es sumar los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Lo único que tengo que hacer. Y decíamos que para esta operación definida de esta forma hay tres propiedades que se deben de cumplir. La primera me dice que si necesito calcular la traza de una suma de matrices, eso equivale a calcular la traza por separado de la matriz A y sumarla a la traza que se obtenga de la matriz B. La segunda propiedad me dice que si tengo que calcular la traza de una matriz A que está multiplicada por un escalar alfa, esto equivale a calcular la traza de la matriz A y multiplicarla posteriormente por el escalar alfa. Y la tercera propiedad me dice que si necesitamos calcular la traza del producto de matrices, siempre que el producto se puede efectuar, esto equivaldría a la traza de la multiplicación de la matriz B por A, evidentemente, siempre que el producto se pueda efectuar. Y lo que comentaba Alex es que en este sentido lo que nos estaría indicando es que puedo efectuar en este caso el cambio o puedo cambiar de lugar o el orden de las matrices y estaríamos obteniendo en este caso el mismo resultado para la traza. No sé si el resultado de la multiplicación sea el mismo, ¿sale? Porque eso no directamente lo está reflejando esta propiedad, porque recuerden que la traza solamente se fija en la diagonal, no se fija ni en lo que sucede en el triángulo inferior ni lo que sucede en el triángulo superior. Entonces, recuerden que ya lo vimos, la multiplicación no es conmutativa. ¿Sale? Entonces, nada más ahí hay que tener cuidado. Esto solamente se cumple porque me estoy fijando en una sola región de la matriz, que en este caso es la diagonal principal. Luego, entonces, esto significaría que si el producto se puede efectuar entre dos matrices, esto indicaría que la diagonal principal no cambia. ¿Sale? Sigue estando o sigan apareciendo los mismos valores, tanto si hago el producto A por B que si lo hago B por A, ¿sale? Pero solamente para la diagonal principal. Lo que sucede en el triángulo inferior o en el triángulo superior, eso no lo abarca la traza de la matriz. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos con el primer tipo especial de matriz cuadrada que se conoce como matriz triangular. Entonces decíamos, si una matriz cuadrada se puede dividir en dos regiones a partir de la diagonal principal, entonces a una la llamaremos triángulo superior y a otro lo llamaremos triángulo inferior. Derivado de esto es que entonces es posible hablar de dos tipos de matrices especiales. Las que se van a conocer como triangulares superiores y las que se van a conocer como triangulares inferiores. En el caso de la triangular inferior, me dice que vamos a tener algunos elementos en cero. Los elementos A y J que van a ser cero van a ser aquellos en donde recuerden que siempre que estemos hablando de I, esto hace referencia a la fila o al renglón. Y cuando nosotros hablamos de J, esto hace referencia a la columna. Entonces pueden ustedes observar que en una triangular superior lo que me está diciendo es que los elementos que van a ser cero van a ser aquellos en donde la posición del elemento, el renglón o la fila sea más grande que la columna. En el caso de la triangular superior me dice que va a haber también algunos elementos que van a ser cero. Los elementos que van a ser cero van a ser aquellos en donde se cumpla la característica que el renglón o la fila es menor que la columna. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Vamos a poner aquí dos matrices triangulares. Matriz triangular. La tenemos de dos formas. Hablamos de una matriz triangular superior
Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos esta matriz A, que va a ser una matriz cuadrada de 4 por 4 y va a tener esta configuración. Tendríamos 2 menos 3, 0, 1 más i, 0, 4i, 2, 4, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 5i. Una matriz de 4 por 4. Ahora podemos nosotros identificar que hay una región que está por debajo de la diagonal principal. Entonces pueden ustedes observar que en la matriz triangular superior hay algunos elementos que están en cero. Vamos a ver qué posiciones tiene. Por ejemplo, díganme cuál es la posición de este cero. ¿Es el elemento A? 2,1. 2, 1. Segunda 2,1. fila, primer columna. Díganme qué posición tiene este elemento. 4, 1. 4, 1. Díganme qué posición tiene este elemento. 3, 2. Entonces, decíamos, ¿qué debe de suceder en una triangular superior? Me dice que hay unos elementos que son 0. Entonces pueden ustedes observar aquí que A y J es igual a 0 si I, que es el renglón, es mayor que la columna. ¿Sí se alcanza a observar esta característica? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal, todos sin excepción son 0, entonces significa que estamos trabajando con una matriz triangular superior. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, muy bien. Es solo debajo de la diagonal principal, ¿no? Solo Ah, debajo no. de la diagonal principal, Ah, es ok. correcto. Vamos con el siguiente tipo de matriz triangular. En este caso sería la triangular inferior. En este caso voy a hablar de una matriz B. También va a ser una matriz cuadrada de 4 por 4. Entonces tendremos esta configuración. Menos I, 0, 0, 0, 2, 5i, 0, 0, 1, menos 3, 7, 0, 0, 0, 1, 0. Nuevamente, estoy trabajando con una matriz de 4 por 4. Y de igual forma, estoy identificando la diagonal principal y a partir de la diagonal principal nosotros podemos identificar esta región que estoy marcando aquí. Todos los elementos de esta región que acabo de encerrar, todos, sin excepción, son 0. Vamos a ver cómo se comportan las posiciones de estos elementos. Por ejemplo, díganme qué posición tiene esta. 3, 4. 3, 4. ¿Qué posición tiene este? 2, 3. 2, 3. Muy bien. ¿Qué posición tiene este? 1, 4. 1, 4. 1, 4. Entonces, la característica que tenemos en una triangular inferior es que hay algunos elementos que están en las posiciones I, J y estos van a ser igual a 0.
siempre que suceda que en este caso pueden ustedes observar que el renglón es más pequeño que la columna. ¿Queda claro esto? Y eso solo es en el triángulo superior. Es decir, muy bien, la otra forma de identificar una matriz triangular inferior es identificamos la diagonal principal. Si todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, sin excepción, son 0, entonces significa que esto es una matriz triangular inferior. ¿Sale? Bueno, ¿qué propiedades van a tener las matrices triangulares? Bueno, voy a hablar en este caso de dos matrices A y B. Estas matrices pueden ser triangular superior o pueden ser triangular inferior. Pero tienen que ser las dos del mismo tipo. No se vale que tengamos una triangular superior y una triangular inferior o viceversa. Si estoy trabajando con dos matrices triangulares para que se cumplan estas propiedades, las dos matrices tienen que ser del mismo tipo, o las dos superiores o las dos inferiores. Tienen que ser además matrices del mismo orden para que sean conformables. Y vamos a tener un escalar alfa que pertenece a los complejos. Entonces lo que me dice es, si tienes dos matrices triangulares superiores y las sumas, el resultado será una triangular superior. Pero si tienes una matriz, perdón, dos matrices triangulares inferiores y las sumas, el resultado entonces tendrá que ser una matriz triangular inferior. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos estas dos matrices, A y B. A va a ser una matriz triangular superior de orden 3. Vamos a dibujar aquí A, orden 3. Tiene los elementos I, 2, 3, 0, menos I, 2, 0, 0, 1. Es una matriz triangular superior. Y vamos a tener una segunda matriz, que va a ser la matriz B, que tiene la configuración 2, 1, 1, 0, I, 1, 0, 0, 1. Nuevamente, es una matriz triangular superior. ¿Sale? Y lo que yo quiero hacer es obtener el resultado de A más B. ¿Qué obtendríamos de resultado? ¿Tendría que ser una superior también? Tiene que ser una superior. Ah, ok. ¿Cuál es el resultado de la suma de estas dos matrices? Es 2 más I, 2 más I, ajá, 3, 3, 4, 4, ajá, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0 y 2. muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, el resultado nos está dando también una matriz triangular superior. Eso es lo que me dice esta primera propiedad. Suma dos matrices triangulares superiores, el resultado de la suma es nuevamente una triangular y es del mismo tipo. En este caso, una matriz triangular superior. Pasaría a lo contrario si las dos matrices son triangulares inferiores. La segunda propiedad me dice, tienes una matriz A que es triangular superior, la multiplicas por el escalar alfa, el resultado es una triangular superior. Si por el contrario A es una matriz triangular inferior y la multiplicas por un escalar alfa, el resultado sigue siendo una matriz triangular inferior. Vamos a suponer que si alfa
vale 4. Díganme cuál es el resultado de multiplicar alfa por A. Entonces alfa i. No. 4i, ¿no? Ah, sí, perdón. Después es 8, Ajá, 12, sí, 0, sí, menos 4i. menos 4i, 8, 8. 0, 0 y 4. Entonces, podemos nuevamente observar que el resultado sigue siendo, en este caso, una matriz triangular superior, porque ese es el comportamiento que tenía la matriz A. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos con la siguiente propiedad. Me dice, tienes dos matrices triangulares superiores. Siempre que el producto se puede efectuar si las multiplicas, el resultado será una matriz triangular superior. Por el contrario, si las matrices a multiplicar son matrices triangulares inferiores, el resultado sería una matriz triangular inferior. Bueno, díganme cuál es el resultado de A por B. Dos i, 2i, ujú, 3i, 3i, muy bien, 5 más i, 5 más i, correcto, 0, 0, 1, 1, 2 menos i, 2 menos i, 0, sí, 0 0, y 1. 1, muy bien. Podemos observar que el resultado de multiplicar dos matrices triangulares superiores me deja como resultado en el producto una matriz triangular superior. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, avancemos al siguiente tipo especial de matriz, que es el que vamos a conocer como matriz diagonal. ¿Sale? Entonces, resulta que las matrices diagonales van a ser una matriz que es triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo. Es decir, es aquella matriz cuyos elementos situados fuera de la diagonal principal son todos cero. Si tengo una matriz de este estilo, a esto lo vamos a llamar la matriz diagonal. Y debido a la peculiar estructura que tienen estas matrices, para este tipo de matriz vamos a emplear una notación especial. Esta notación especial me va a permitir especificar solamente los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Los demás no me va a interesar representarlos porque todos ellos sabemos que van a ser iguales a 0. ¿Sale? Entonces, la definición me dice que si tenemos una matriz A cuadrada con elementos en los complejos, vamos a decir que la matriz A es una matriz diagonal si los elementos A y J son 0, siempre que el renglón sea diferente de la columna. Y decíamos que íbamos a utilizar una notación
en particular y en este caso vamos a centrarnos exclusivamente en los elementos de la diagonal principal. Entonces vamos a utilizar la abreviatura DIAG seguido de, entre paréntesis, vamos a colocar separado por comas la lista de elementos que se encuentran en la diagonal principal. ¿A qué nos referimos con esto? Me refiero a lo siguiente. Vamos a poner aquí matriz diagonal. Vamos a poner esta matriz A de orden 4. Que tiene esta configuración. 2, 0, 0, 0, 0, menos 4 y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5i. Entonces, dijimos que una matriz diagonal es una matriz que es tanto triangular inferior como triangular superior al mismo tiempo. Entonces, pueden ustedes observar que los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0 y de la misma forma los elementos que están por encima de la diagonal principal también son 0. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Entonces, eso significa que, derivado de la notación que les acabo de indicar, esta matriz la podríamos expresar simplemente por la abreviatura DIAG y entre paréntesis pondríamos separados por comas la lista de elementos que se encuentran en la diagonal principal. 2 menos 4i, 0, 5i. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Mm? Profesor. Muy bien, entonces las matrices que presentan esta característica van a ser matrices que van a facilitar mucho el trabajo, ¿sale? Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades que se van a seguir en este caso para las matrices diagonales. Entonces me dice, tienes una matriz A, una matriz B, las dos matrices son matrices diagonales. Eso significa que a la matriz A la puedes expresar a partir de esta notación en términos de la diagonal, mientras que la matriz B la puedes expresar de esta forma utilizando la abreviatura para matrices diagonales y vamos a tener un escalar alfa que pertenece a los complejos. Entonces, la primera propiedad me dice, si tienes que sumar dos matrices diagonales, obtendrías una matriz diagonal y para calcular esta matriz diagonal, lo único que tienes que hacer es sumar uno a uno los elementos que se encuentran en la diagonal principal. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Segunda propiedad me dice, si tienes un escalar alfa que multiplica la matriz A, vas a obtener una matriz diagonal cuyo resultado equivaldrá a cada uno de los elementos que forman la diagonal principal, multiplicarlos en este caso por el escalar alfa. La tercera propiedad me dice, si necesitas multiplicar dos matrices diagonales, obtienes el resultado de la multiplicación simplemente al multiplicar uno a uno los elementos de la diagonal principal. Y la cuarta propiedad me dice, si necesitas obtener la inversa de una matriz diagonal, entonces lo único que necesitas hacer es obtener el recíproco de cada uno de los elementos de la diagonal principal, siempre y cuando la matriz A sea una matriz
no singular. Recuerden que las matrices no singulares son aquellas matrices de las cuales podemos obtener la matriz inversa. ¿Queda claro esto? Dijo que las no, o sea, las no singulares eran de las que podemos De las obtener que la inversa. podemos obtener la inversa, es correcto. Ok, gracias. ¿Sale? Bueno. Pregunta. ¿A es una matriz no singular? Profesor, Sí, ¿le puede regresar al anterior, por favor? Bueno, sí. en donde dice, ay, espere. Propiedades de la matriz diagonal, lo que está en amarillo A y azul B. Después dice y A pertenece a los complejos, o sea, solo A, B, ¿no? No, es O un solo escalar. Este es el escalar alfa. ok. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿A es una matriz singular o no? ¿O no singular? Vamos a ver. Quiero calcular A inversa. ¿Qué me dice la propiedad para calcular la inversa de una matriz diagonal? Tendríamos, bueno, la diagonal principal tendrían que ser los recíprocos Los recíprocos, muy de bien, la matriz original. muy bien. Entonces, eso significaría que A inversa tendría que ser igual. Es una matriz diagonal. Entonces, el primer elemento sería Un medio. un medio. El segundo, Menos 1/4i. menos 1 sobre 4i. Muy bien. Tercero, 0. 0. Indeterminación, ¿no? Indeterminación. ¿Estamos de acuerdo? 1 entre 0 Ajá. no existe. Está indeterminado. Entonces, eso significa, les pregunté, A es no singular. ¿Qué respondemos? No. No. ¿Por qué? Porque A inversa no existe. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra forma, A es Es singular. singular. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sale? Si nos encontramos al menos un 0 en la diagonal principal y la matriz es diagonal, ojo, eso nada más es para las matrices diagonales. Si la matriz es diagonal y me encuentro al menos un 0, significa que de esta matriz no puedo obtener matriz inversa. ¿Queda claro? Porque eso equivaldría a obtener el recíproco de 0 y eso no está determinado. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, derivado de esta característica. Cuando en una matriz, vamos a poner aquí la matriz B. Igual vamos a poner una matriz de 4×4. ¿Qué particularidad? Bueno, vamos a expresar esta con la notación de matriz diagonal. ¿Cómo me quedaría?
5,5,5. Muy bien. ¿Qué particularidad notan en esta matriz diagonal? Pues que son iguales, ¿no? ¿Que son iguales que? Ah, pues la diagonal principal. Los elementos de la diagonal principal son todos el mismo. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Entonces, cuando en una matriz diagonal se cumple esta característica, decimos que B es una matriz escalar. ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, eso significa que las matrices escalares, en general, las podríamos expresar de la siguiente forma. Alfa, 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 donde alfa pertenece a los complejos. Esa es la característica que tiene. Por lo tanto, bajo esta característica, ¿qué es la matriz identidad? Una Una matriz diagonal escalar. escalar. Una Es matriz una escalar, matriz perdón. escalar. La identidad es una matriz escalar, porque todos los elementos en la diagonal son el mismo. Y si vamos un poco más allá, la matriz B la matriz B la podría calcular así. Multiplicándola por 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto implica que la matriz B sería ¿quién? Identidad. Ah, no, el escalar, ¿no? Ajá, es decir, 5 veces ¿quién? La La matriz matriz identidad. identidad. La matriz identidad de orden 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro para todos esto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Adicionalmente a la suma y la multiplicación, dime, Alex, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Podría devolverlo un poquito, por favor, bro? Sí. Gracias. Ujú. Entonces les decía que adicional a la operación de adición y multiplicación, existen otras operaciones. Voy a poner operaciones entre comillas que van a ser de otro tipo. Estas operaciones lo que van a hacer es van a transformar a la matriz en una matriz diferente. Estas operaciones normalmente se suelen agrupar bajo el título operaciones sobre una matriz y van a ser estas operaciones sobre las cuales nos vamos a centrar en esta parte. ¿Sale? Entonces, muy importante. Así como sucede con la suma y con el producto que tenemos criterios de conformabilidad para que las operaciones se puedan efectuar y
Las operaciones de suma y de multiplicación son operaciones binarias porque requieren dos elementos para que la operación pueda existir. En el caso de estas operaciones, se aplican directamente sobre una matriz, es decir, estas operaciones son operaciones unarias. Basta con que tengamos una matriz cualesquiera para que la operación se pueda efectuar. Es decir, la definición de las operaciones que vamos a ver a continuación están definidas en la generalidad de la definición de una matriz. Recuerden que en la generalidad de la definición de una matriz, nosotros nos referimos a las matrices como arreglos rectangulares. Es decir, las matrices en la generalidad pueden tener distinto número de filas que de columnas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera operación, que vamos a conocer como transposición. La transposición va a ser una operación que transforma a una matriz en una matriz diferente. Esta otra matriz que se obtiene la vamos a llamar la matriz transpuesta. Y el efecto que logra la transposición es intercambiar filas por columnas. Eso es básicamente lo que hace la operación de transposición. Entonces, vamos a verla directamente. Transposición. Vamos a ver aquí. Esto está aplicado a matrices de M por N. ¿Queda clara la notación cuando digo matrices de M por N? ¿Podría Sí, que explicarlo, tiene profe? distinto número de filas y de Distinto columnas. número de filas que de columnas. Recuerden que cuando nos referimos a las matrices cuadradas, aquí lo voy a poner, N por N, ¿no? exactamente, una matriz cuadrada es de orden N por N. Entonces, si ocupo la notación N por M, significa que es una matriz que puede tener diferente número de filas que de columnas, ¿sale? Entonces son en la generalidad con elementos en los complejos, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que tengo la siguiente matriz A. La matriz A está definida de la siguiente forma. Tenemos 2i, 0 menos i, 5, 1, 1 menos 3i. ¿De qué orden es la matriz? 2 por 3. 2 por 3. Es un arreglo rectangular, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos aplicar la transposición, nos vamos a referir a esta operación con el nombre de la matriz sobre la cual la quieres aplicar y en superíndice vamos a utilizar la letra T mayúscula. Esto significará transposición o la matriz transpuesta de A. Y decíamos que para poder aplicar esta operación resulta muy simple porque lo único que tengo que hacer es cambiar filas por columnas o columnas por filas, como ustedes lo quieran observar. Entonces, el efecto que tendríamos sería el siguiente. Identifico, esta matriz tiene dos filas. Esta fila
y esta segunda fila. Y entonces, ya que identifiqué esta fila, en la matriz transpuesta la voy a poner en forma de columna. Eso significaría que aquí tendríamos 2i, 0, menos i, y la segunda fila la voy a poner ahora como la segunda columna, y esto sería 5, 1, 1 menos 3i. ¿Esta matriz de qué orden es? 3 por 2. 3 por 2. ¿Queda claro cómo se ve la operación de transposición? Profe, Sí, profe. ¿Sí? entonces, por así decirlo, pues esa operación nada más es cambiar el orden y ya, ¿no? Ujú. Ah, ok. Transformamos la matriz en una matriz diferente al intercambiar filas por columnas. Es lo Vale. único que tiene que hacer esta operación. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, la transposición tiene un conjunto de propiedades que se pueden aplicar. Entonces, si tengo dos matrices con elementos en los complejos y tenemos un escalar alfa que pertenece a los complejos, entonces las propiedades que se cumplen para la transpuesta son los siguientes. Tienes ya una matriz transpuesta. Si la vuelves a transponer, obtienes la matriz original. Entonces, ¿qué pasa si a A transpuesta la vuelvo a transponer? ¿Qué obtienen? Ah, no. Vuelvo a obtener la misma matriz A que me dieron al inicio. ¿Queda claro esto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Segunda propiedad me dice, ¿quieres obtener la transpuesta de una matriz A que está siendo multiplicada por un escalar alfa? Esto equivale a transponer A y multiplicar la matriz transpuesta por el escalar. Eso significa que la transposición no afecta al escalar, solamente está afectando a la matriz. ¿Sale? La tercera propiedad me dice, si necesitas transponer A más B, esto equivale a transponer A y a transponer B y después sumarlo, siempre y cuando A más B se pueda obtener. Recuerden que para que se pueda efectuar la operación de suma, necesito que las matrices tengan el mismo grado o el mismo orden. Entonces, si la suma se puede hacer, entonces para calcular la transpuesta de esa suma de matrices, puedes transponer A por separado, puedes transponer B por separado y después las puedes sumar. ¿Sale? Y la cuarta propiedad lo que me dice es, si tienes que obtener la transpuesta de un producto de matrices, si A por B se pueden obtener, entonces esto equivaldría a transponer B y multiplicarla por la transpuesta de A. Hay que tener mucho cuidado con esta propiedad, con estas propiedades, en particular las que tienen que ver con la multiplicación, porque normalmente las operaciones en esta propiedad en particular, lo que va a hacer es intercambiar el orden de multiplicación. Vean que antes de obtener la transpuesta tengo A por B, pero lo puedo transformar en términos de la transpuesta, pero aquí la matriz B pasa de postmultiplicación a premultiplicación. ¿Sale? ¿Queda claro esto? Profe, y en la cuarta propiedad es más fácil hacerlo de la forma equivalente, o sea que obtener la transpuesta de ambas y después multiplicarlas. Sí, aunque en particular, recuerden que estas propiedades de donde vamos a sacar provecho va a ser en las ecuaciones matriciales. De hecho, la aplicación de las propiedades me va a permitir en algunas ocasiones obtener los despejes correspondientes de algunas matrices. Entonces,
Sí, evidentemente en algún punto vamos a necesitar hacer las operaciones, pero más bien la operación que tendré que efectuar es la que dicte, en este caso, el despeje o la propiedad que nosotros hayamos aplicado. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesara despejar B y tengo A por B y todo esto transpuesto, es decir, estoy en este escenario y a mí me interesa B, a mí no me interesa que esto esté junto, necesito tenerlo por separado para eventualmente poder trabajar con esta operación. Entonces puedo aplicar la operación de transposición aplicada a un producto de matrices y entonces aquí ya tendré la operación de transposición distribuida en cada una de las matrices y ahora sí las matrices las puedo operar por separado. ¿Queda claro? Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, la operación de transposición me va a dar lugar a dos tipos especiales de matrices cuadradas. Entonces, ojo, hay que aprender a separar. La transposición está aplicada para las matrices en general, pero hay dos casos particulares que me van a interesar a mí. Y nuevamente, estos casos particulares están habilitados solamente para las matrices cuadradas. ¿Sale? Esto que voy a ver a continuación no se sigue en la generalidad. Lo único que se queda en la generalidad de la definición de matrices es la transposición. Los tipos especiales de matrices que vamos a obtener a continuación solamente son aplicables si las matrices son cuadradas. ¿Sale? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Tengo esta matriz A cuadrada, es una matriz de 3 por 3 y tiene la configuración -1, 5, 2 menos I, 5, 3I, menos I, 2 menos I, menos I, 0. Y voy a tener una segunda matriz que voy a llamar la matriz B. También va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3. Y tiene la siguiente configuración: 0, menos 5, menos 2, más I, 5, 0, I, 2 menos I, menos I y 0. Dos matrices cuadradas de 3 por 3. Díganme, por favor, en el primer caso, ¿quién es A transpuesta? Sería -1, ¿Sí? 5, bueno, no, -1, 5, ¿Sí? 2 menos I, Ajá. luego 5, 3I y menos I. Y luego sería 2 menos I, menos I y 0. ¿Qué obtuve? La misma matriz. La misma matriz. Entonces, de aquí podemos concluir. Si A transpuesta es igual a A, entonces A es simétrica. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora díganme, por favor, en el segundo caso, ¿quién es B transpuesta?
0, menos Sí. 5, menos 2, más i, Menos 2 más i, muy bien. 5, 0, i, Sí. 2 menos i, Ujú. menos i, Y 0, ¿no? ¿Qué obtuve? Lo mismo, pero con signos diferentes, ¿no? La misma matriz B, pero como si lo hubiera multiplicado por menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. sí, Entonces, de aquí podemos concluir. Si B transpuesta es igual a menos 1 multiplicado por B, entonces decimos que B es antisimétrica. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, las matrices simétricas y antisimétricas van a tener las siguientes propiedades. Bueno, ven que aquí está ya definida la característica. Antisimétrica, si la transpuesta es igual a, perdón, simétrica, y antisimétrica, si la transpuesta es igual a menos A. Entonces, las propiedades que se siguen en este caso para las matrices simétricas y antisimétricas son las siguientes. Entonces, si A y B son dos matrices simétricas y las quieres sumar, el resultado es una matriz simétrica. Pero si A y B, las dos son antisimétricas y las quieres sumar, el resultado es una matriz antisimétrica. ¿Queda claro esto? sí, profe. Ujú. Sí, profe. Ahora, si tenemos un escalar alfa que pertenece a los complejos y tenemos una matriz simétrica y la multiplicas por el escalar alfa, significa que la matriz sigue siendo simétrica. Por el contrario, si tienes una matriz antisimétrica y la multiplicas por este escalar alfa, la matriz sigue siendo antisimétrica. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, ¿cómo le hacemos para obtener una matriz simétrica? Es muy simple. Tomas cualquier matriz y le sumas su transpuesta, lo que vas a obtener como resultado es una matriz simétrica. Si por el contrario tomas una matriz, tienen que ser cuadradas obviamente, y le restas su transpuesta, lo que obtienes como resultado es una matriz antisimétrica. ¿Sale? Entonces, estas propiedades son importantes porque a veces en los exámenes nos dicen, obtén una matriz simétrica para la siguiente matriz. Entonces, la forma de obtenerla es muy simple, basta con sumarle la transpuesta y con eso obtengo una matriz simétrica, o si le resto la transpuesta, obtengo una matriz antisimétrica. ¿Queda claro esto? Es solo en cuadrados, ¿verdad? Solamente en cuadradas, así es. Dime, Alex, ¿en qué te puedo ayudar? Era la misma pregunta, profe. Gracias. Sí, todo esto recuerden que son tipos especiales de matrices cuadradas. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, esta parte de los tipos especiales de matrices cuadradas la van a utilizar en el último tema que estudien en álgebra lineal, porque ahí vamos a tener algunos operadores para productos no, para espacios con producto interno. Y ahí van a ser algunos espacios vectoriales que van a cumplir justamente estas características que tenemos para matrices cuadradas. Entonces, esto en particular lo van a estudiar, si no mal recuerdo, en el último tema que estudien en su curso de álgebra lineal. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí resérvenlo y ya cuando estén viendo por ahí van a decir, ah, claro, bueno, espero que se acuerden de esto que estamos estudiando. ¿Sale? ¿Alguna duda?
No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a tomar 5 minutos de receso y regresamos. Listo, chicos, regresamos. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Avancemos con la siguiente operación. La siguiente operación se llama conjugación. La conjugación, al igual que la transposición, transforma la matriz en otra. A esta otra matriz la vamos a llamar la conjugada. ¿Recuerdan dónde hemos hablado de conjugación? ¿Que cambien su signo? ¿Cambia su signo quién? Los complejos. Justamente, la hablábamos cuando estuvimos trabajando al conjunto de los números complejos. Y básicamente la conjugación la veíamos de una forma muy simple cuando el número complejo estaba expresado en su forma binómica. ¿Qué efecto tiene la conjugación en un número complejo expresado en forma binómica? Cambiar el signo de los números. ¿De cuáles? ¿De los imaginarios? De los imaginarios. Muy bien. Entonces, ojo, recuerden que la conjugación solamente cambia el signo de la parte imaginaria. La conjugación no tiene ningún efecto sobre los números reales. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Entonces, la conjugación va a estar en este caso, como sucedió con la transposición, aplicada a matrices de n por m. Eso significa que la conjugación no le importa si la matriz es cuadrada o no. De todas formas, se puede aplicar. ¿Queda claro esto? O sea, ya no importa si es cuadrada. Aquí no importa. Ok. Lo mismo sucede con la transposición. No importa si la matriz es cuadrada o no. De todas formas, puedo aplicar la transposición. Pasa lo mismo con la conjugación. Lo de matriz simétrica o antisimétrica era solamente para matrices cuadradas. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente matriz A. Dos i, 0 menos i, 5, 1, 1 menos 3i. Si yo quiero de esta matriz obtener la conjugada, para expresar la conjugación vamos a utilizar el mismo símbolo que utilizamos para conjugación en complejos. ¿Cuál era? Una rayita arriba. Una línea sobre el elemento. Esto significa conjugación. Entonces, esta sería la conjugada de A. Entonces, para obtener la matriz conjugada de A, lo único que hacemos es identificamos cuáles son números complejos y lo que hacemos es cambiarle el signo a su parte imaginaria. Eso significaría que ¿cómo me quedaría la conjugada de A? Menos 2. Menos 2i, 0 y 0, i, 5, 1, 5, 1. 1 más 3i. Muy bien. ¿Queda claro esto para todos? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo, conjugación solamente aplica parte imaginaria de los números complejos. Entonces, para la conjugación definida de esta forma, vamos a tener algunas propiedades que se siguen. La primera de estas propiedades me dice, tienes una matriz conjugada. ¿Qué pasa si la vuelves a conjugar?
¿Es la ¿No es de la misma? matriz original? Es la matriz original. Eso es lo que me dice la primera de las propiedades. La conjugada de la conjugada te va a dar la matriz original. No debemos de olvidar en este caso que la definición me habla de dos matrices con elementos en los complejos y tenemos un escalar alfa que también puede pertenecer a los complejos. Entonces, la segunda propiedad me dice, ¿quieres obtener la conjugada de una matriz A multiplicada por un escalar alfa? Dado que el escalar puede ser complejo, aquí sí, la operación de conjugación lo puede afectar, pero lo va a afectar siempre y cuando alfa tenga parte imaginaria. Si alfa es un real puro, ¿están de acuerdo que la operación de conjugación no le haría nada? Sí. Pero como no sé si el escalar vaya a ser real puro siempre, por eso lo dejo especificado aquí. Entonces, por las dudas, aplicamos la conjugación a alfa. Si al final alfa era real puro, no va a pasar absolutamente nada, ¿sale? Entonces, para obtener la conjugación de alfa o la conjugada de A por alfa, esto equivaldría a conjugar alfa, conjugar A y después multiplicarlos. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Tercera propiedad. Quieres obtener la conjugada de una suma de matrices. La propiedad me dice que esto equivale a conjugar A, conjugar B y sumarlas, siempre y cuando la operación sea conformable para la suma, es decir, que la suma se pueda obtener. ¿Sale? Entonces, muy importante, hay que tener mucho cuidado con cómo se separa la operación con respecto a la suma o al producto. En este caso, bueno, la separamos, aplicamos conjugación por separado y después la sumamos sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si necesito obtener la conjugada de un producto de matrices A por B? En este caso, lo que me dice la propiedad es vas a conjugar A, vas a conjugar B y las vas a multiplicar siempre y cuando el producto se puede efectuar, es decir, siempre y cuando A y B sean conformables para el producto. Ahora, ojo con esto, la conjugación no cambia de orden. La transposición sí. Entonces, nada más tengan mucho cuidado con lo que especifican las propiedades para que no nos vayamos a confundir, principalmente cuando tengamos que hacer despejes. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, queda profe. claro. Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Voy a volver a definir dos matrices cuadradas de orden 3 por 3. Esta matriz A y esta matriz B. ¿Sale? Entonces, díganme por favor, ¿cuál es la conjugada de A? 1, 2, 3. 3, 1, 1. Menos 1, 4, 5. ¿Qué obtuvimos? A. A la matriz A. Entonces podemos obtener nuestra primera conclusión y diremos
Si A conjugada es igual a A, entonces significa que A es una matriz real. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora díganme, ¿cuál es la conjugada de B? Y menos 3i, menos 2i, menos i, y, menos i, menos 5i, menos 4i. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué obtuvimos como resultado? Menos B. La matriz B multiplicada por menos 1. Aquí viene nuestra segunda conclusión. Si B conjugada es igual a menos B, entonces decimos que B es imaginaria. Muy importante. Estas son tipos especiales de matrices cuadradas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos justamente la definición. A conjugada igual a A, decimos que la matriz es real. A conjugada igual a menos A, decimos que la matriz es imaginaria. Y muy importante, esto aplica para matrices cuadradas. ¿Sale? Aquí está mal. Esto tiene que ser n por n. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades de las matrices reales e imaginarias? Entonces, nuevamente, si tenemos dos matrices que son reales y las sumas, la matriz sigue siendo real. Por el contrario, si tienes dos matrices imaginarias y las sumas, la matriz es imaginaria, siempre y cuando la suma se pueda hacer. La otra propiedad me dice, si tienes dos matrices reales y las multiplicas, la matriz es real. Pero si tienes dos matrices imaginarias y las multiplicas, la matriz sigue siendo real, siempre y cuando el producto pueda obtenerse. ¿Sí queda claro por qué si multiplico dos matrices imaginarias el resultado es una matriz real? No, profe. ¿No? Ok, vamos a ver. Pensemos que tengo la matriz C y menos I, 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 y la matriz D como 2I, I, menos I, 3I. Dime, Axel, ¿en qué te puedo ayudar? Es como si, bueno, al final quedaría como i cuadrada, ¿no? Y por eso se eliminaría la parte La imaginaria. parte imaginaria, es correcto. Entonces, vamos a ver este pequeño ejemplo. Muy bien, Axel, gracias. Entonces, quiero obtener C por D. Dígame qué obtendría. Voy a poner aquí los productos para que sea mucho más claro. Estos productos van a ser los de la fila 1. Entonces, primera fila por la primera columna. Tendríamos I por 2I. Esto sería 2I cuadrado. Más menos I por menos I. Esto sería simplemente
y cuadrada. ¿A qué es igual esto? Menos ¿Tres? 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Siguiente elemento, primera fila, segunda columna. Tendríamos I por I. Bueno, aquí es menos 3. I por I cuadrada. Y luego menos I por 3I. Me quedaría menos 3I cuadrada. Dos. 2. Muy bien. Esto sería 2. Vamos con la fila 2. Entonces, segunda fila, primera columna. Tendríamos 2i cuadrada y luego tendríamos i por menos i cuadrada. ¿A qué es igual esto? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Y finalmente, segunda fila, segunda columna. I por i menos i cuadrada, i por 3i más 3i cuadrada. 2. Menos 2. A menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Entonces Sí, pueden profe. ustedes observar que al multiplicar dos matrices imaginarias, obtenemos como resultado una matriz real. ¿Alguna duda? Y en caso de que alguno de los términos no fuera ahí, sino un número normal como 2 o 3, entonces si multiplicamos una imaginaria por esa supuesta, entonces no quedaría completamente imaginaria, No ¿no? quedaría completamente imaginaria, así es. Entonces vean que en las matrices reales, ¿qué no aparece nunca? Un imaginario. Muy bien. Y en las imaginarias, ¿qué no aparece nunca? Un real. Un real. ¿Sale? Entonces, si tenemos mezcla de reales e imaginarios, esas no son matrices ni reales ni imaginarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen algún nombre? No, son matrices. Recuerden que la Ok, definición ok. de matriz me dice que sus elementos son complejos, ¿no? Y Ajá. los complejos abarcan a los imaginarios y a los reales. Entonces sería una matriz normal. ¿Queda claro? Queda claro, profe, gracias. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para obtener matrices imaginarias o reales? Bueno, en este caso, ¿cómo le hago para obtener una matriz real? Pues simplemente a la matriz A le sumas su conjugada. Y eso obtienes como resultado una matriz real. Por el contrario, si una matriz A le resta su conjugada, obtendrías una matriz imaginaria. ¿Sale? Bueno, vamos entonces con la siguiente operación, que es la combinación de estas dos que acabamos de revisar, que es la conjugación transposición. Entonces, vamos a ponerla por aquí. Esta operación, así como sucedió con las otras dos, está aplicada a matrices de n por m con elementos en los complejos. ¿Sale? Entonces, pensemos que tenemos la siguiente matriz A
que tienen los elementos 2i, 0 menos i, 5, 1, 1 menos 3i. ¿Cómo ocurre esta operación? Bueno, como su nombre lo indica, significa que para que tú puedas obtener la conjugada transpuesta de una matriz, puedes hacerlo con dos perspectivas. Una es que conjugues primero la matriz A y después la transpongas, o bien obtendrías el mismo resultado si transpones A y después la conjugas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para referirme a la conjugación transposición, la voy a identificar de esta forma, con el nombre de la matriz y en superíndice un asterisco. Siempre que veamos este símbolo en el álgebra de matrices, significa conjugación transposición. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, díganme, ¿cuál es la conjugada transpuesta de A? Menos 2i, 5. Menos 2i, 0. Vamos a verlas primero transposición y luego y para que sea más fácil, ¿no? Entonces sería menos 2i, 0 Y y luego 5, 1, 1 más 3i. ¿quedó claro para todos esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vean que aprovechamos la transposición para de una vez hacer la conjugación. ¿Sale? Y ya, con eso tendríamos justamente la aplicación. Y vean que lo que me dice la definición es que es completamente indistinto si primero conjugas y luego transpones o si transpones y luego conjugas. No pasa absolutamente nada. Siempre estarías obteniendo el mismo resultado. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, Entonces, para la conjugación transposición, vamos a tener definidas las siguientes propiedades. Aquí voy a marcar la definición. Conjugada transpuesta, A conjugada y luego transpuesta o A transpuesta y luego conjugada. Entonces, para las propiedades de la conjugación transposición, entonces vamos a tener dos matrices A y B, que son matrices con elementos en los complejos, y un escalar alfa que también pertenece a los complejos. La primera de las propiedades me dice, si tienes la conjugada transpuesta de A y vuelves a obtener la conjugada transpuesta, vas a obtener la misma matriz A, la matriz original, ¿sale? Entonces, la conjugada transpuesta de la conjugada transpuesta te permite obtener la matriz original. La segunda propiedad me dice, quieres obtener la conjugada transpuesta de una matriz A que está siendo multiplicada por un escalar alfa. No perdamos de vista que el escalar alfa pertenece a los complejos. Entonces me dice, puedes obtener el mismo resultado si conjugas y transpones A y el resultado lo multiplicas por el conjugado de alfa. Recuerden que la operación de conjugación transposición implica las dos operaciones, pero como vimos en la transposición no afecta a los escalares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la transposición no afecta a los escalares, la única que tendría posibilidad de modificar es la conjugación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, por esa razón es que en la propiedad ya solamente se especifica la conjugación sobre el escalar alfa. La tercera propiedad me dice, si quieres obtener la conjugada transpuesta de una suma de matrices, esto equivale a conjugar transponer A conjugar transponer B y después sumarlas, siempre y cuando la suma se pueda efectuar. Y por último, me dice, ¿quieres obtener la conjugada transpuesta de un producto de matrices A por B? Bueno, esto equivaldría
a conjugar transponer B, conjugar transponer A, y vean que aquí hay cambio en el orden de multiplicación. B, que estaba en postmultiplicación, pasa en premultiplicación, pero conjugada transpuesta. Y esto se puede hacer siempre y cuando el producto sea conformable. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, esta operación, como sucedió con la conjugación, como sucede con la transposición, también me permite obtener dos tipos especiales de matrices cuadradas. Vamos a ver. Vamos a suponer que tengo la siguiente matriz A. Es una matriz de 3 por 3. Y pensemos que tiene -1, 5, 2 más i, 5, 3 i, 2 menos i, menos i y 0. Y vamos a tener una segunda matriz, también de orden 3, cuadrada, que voy a llamar B, que tiene la configuración menos i, 5, menos 2, menos i, 5, 3i, menos i, 2 menos i, menos i y 0. Entonces, díganme por favor, ¿quién es la conjugada transpuesta de A? Menos Menos 1. 1, Ajá, menos, no, 5. 2 menos i. sí, 5, 3, menos i. 2 más i. Y 0. ¿A quién obtuve? ¿Era simétrica? Vamos a ver ahorita cómo se llama, pero ¿qué obtuvimos ahorita? La matriz A. La matriz A. Entonces ya podemos concluir. Diremos, si al calcular la conjugada transpuesta de una matriz obtienes la matriz A, diremos que entonces A es una matriz hermitiana. ¿Queda claro? Profe, Ujú. cada que, o sea, por ejemplo, cuando clasificamos ese tipo ¿cómo se llama? De transformaciones en sí, casi siempre o siempre va a ser solo con cuadradas, ¿no? Solo con cuadradas, exactamente. Los tipos, las matrices que tienen nombre son matrices cuadradas siempre. Va. Ujú. Díganme, en el segundo caso, ¿cuál es la conjugada transpuesta de B? Y ¿Y 5, 2 más i. 2? Menos 2 Ah, no, más i. menos. Menos 2 más i. Ojo con eso, porque ahí podríamos confundirnos y poder tener problema en la solución de nuestros ejercicios. Recuerden que conjugación solamente aplica para parte imaginaria. Nada más ojo con eso. Siguiente columna. Cinco menos 3i e i. Muy bien. Última columna. 2 más i y 0. Aquí la voy a poner. 2 más i y 0.
aquí me faltó algo en la matriz B. Es un -5 aquí. Entonces, si tengo -5 aquí, ¿cómo cambia la conjugada transpuesta? Conserva el signo. O sea, Conservamos el signo aquí, ¿no? No, ahí en el Entonces, otro 5, ¿no, profe? no, profe, es en el otro 5, ¿no? sí, porque la transpusimos, ¿no? Es aquí. Este es -5. Ahora sí. ¿A quién obtuve? ¿Nos ve? A la matriz B multiplicada por -1. Entonces, si B conjugada transpuesta es igual a -B, entonces decimos que B es anti-hermitiana. Y recuerden que estos son tipos especiales de matrices cuadradas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces, las matrices hermitianas y antihermitianas, bueno, aquí está hermitiana, si la conjugada transpuesta es igual a A, antihermitiana, si su conjugada transpuesta es igual a -A. Entonces, propiedades que tengo, si hay dos matrices que son hermitianas y las vamos a sumar, el resultado es una matriz hermitiana. Si por el contrario, las dos matrices son antiermitianas y las vamos a sumar, el resultado es una matriz antiermitiana. Y si tengo una matriz con elementos en C, entonces diremos que si a la matriz A la multiplico por su conjugada transpuesta, entonces obtengo una matriz hermitiana y exactamente obtendría el mismo resultado si en este caso la matriz A la premultiplico por su conjugada transpuesta. En cualquiera de los dos casos estaríamos obteniendo una matriz hermitiana, pero también si a la matriz A le sumo su conjugada transpuesta, obtenemos una matriz hermitiana, siempre que la matriz A sea cuadrada. Y en la cuarta propiedad tendríamos que si a la matriz A le resto su conjugada transpuesta, vamos a obtener una matriz antiermitiana siempre y cuando la matriz A sea cuadrada. ¿Queda claro esto? Profe, pero entonces Sí. ahí que no sería matriz de n por n, o está bien que diga n por n. Está bien que diga n por m porque las primeras dos propiedades no están necesariamente asociadas a matrices cuadradas. Estas dos no necesariamente requieren que la matriz A sea cuadrada. Por eso está marcado aquí m por n. Pero si ya lo vamos a ver con respecto a estas dos, aquí sí necesitamos que sean cuadradas. ¿Sale? Solo, profe. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. El último perdón, la última operación que vamos a ver para el álgebra de matrices tiene que ver con la potencia enésima. Para la potencia enésima, nuevamente vamos a necesitar que tengamos una matriz cuadrada con elementos en complejos y vamos a tener un valor n que pertenece a los números naturales. Entonces, vamos a venir por acá y vamos a hablar de
potencia enésima. Entonces, en los reales, si quiero obtener 4 a la quinta, ¿esto a qué equivale? $1024. Ese es el resultado, pero ¿cómo lo calculamos? Multiplicamos 4 por 4 5 veces. Exactamente. Es decir, la potencia tiene en realidad una definición recursiva que me dice, mira, calcular 4 por 5 es muy complicado. Yo te propongo que bajemos la complejidad de esta operación y que en lugar de que multipliques 4 por 5, multiplica 4 por 4 elevado a la 4. Esto es una operación muy compleja. Entonces el algoritmo me dice, ¿quieres calcular 4 elevado a la 4? Yo te propongo que multipliques 4 por 4 elevado al cubo. Y nuevamente, esto resulta muy complejo. Entonces, si quieres calcular 4 al cubo, yo te propongo que hagas 4 por 4 al cuadrado. Esto todavía sigue siendo muy complejo. Si quieres calcular 4 al cuadrado, esto sería 4 por 4 elevado a la 1. ¿Sale? Y esto todavía sigue siendo muy complejo. Entonces, yo te propongo que si quieres calcular 4 elevado a la 1, esto sea 4 por 4 elevado a la 0. Y una vez que obtienes esto en la definición, esto se llama el caso base. Y el caso base se da porque nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 es ¿qué? 1. 1. Es decir, en el momento en el que nosotros encontramos la unidad aquí, en ese momento detenemos la descomposición. Y entonces eso implica que 4 a la 1 sería 4 por 1, que es 4. Si ya sé cuánto vale 4 a la 1, esto sería 4 por 4, eso me daría 16. Ya que sé cuánto vale esto, puedo obtener este resultado y multiplicarlo por 4. Ya que sé cuánto vale esto, puedo venir aquí, sustituirlo y multiplicarlo por 4. Y ya que sé esto, puedo venir aquí, lo sustituyo y lo multiplico por 4. Es decir, en otras palabras, esto equivale a 4 por 4 por 4 por 4 por 4. ¿Queda claro esto? Sí, Esto profe. es una definición recursiva. ¿Qué hice en cada paso? Con la potencia. ¿Descompuso? Restarle una cada La vez. fui restando 1 cada vez, de manera que comencé con 5. En el primer paso obtuve la potencia 4, luego la potencia 3, la potencia 2, la potencia 1, la potencia 0. ¿Sale? Eso es en el caso de los reales. Ahora, en álgebra de matrices, yo quiero calcular la matriz A elevado a la 5. Extrapolando la misma idea, ¿qué me propondría el algoritmo? Calcular Multiplicar A 5 veces, ¿no? por La matriz A por A a la cuarta. A la cuarta, muy bien. Y si quiero calcular A a la cuarta, esto sería A por A al cubo. Y si quiero calcular A al cubo, esto sería A por A cuadrada. Y si quiero A cuadrada, esto sería A por A a la 1. Y si quiero A a la 1, esto sería A por A a la 0. Y por definición,
A a la 0 es igual a la matriz identidad de orden n. ¿Cuál? Pues el orden que tenga la matriz A. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Ya Sí. vieron las similitudes con respecto a la definición recursiva de la potencia? En reales decimos que A a la 0 es la unidad porque ese es el elemento idéntico para el producto. Pero recuerden que en el álgebra de matrices no tenemos existencia de elemento idéntico. Como no tenemos existencia de elemento idéntico, todo esto se tiene que quedar enclavado en matrices cuadradas. Y en matrices cuadradas tenemos un elemento que se parece a la unidad, que es lo que nosotros hemos denominado como matriz identidad. ¿Sale? Por lo tanto, la definición recursiva para el producto, perdón, para la potencia, me diría que si quieres calcular A elevado a la n, vas a tener dos posibilidades. A elevado a la 0 sería la matriz identidad del mismo orden. Y mientras esto no suceda, A elevado a la n será A por A a la n menos 1 para todo n que sea mayor o igual a 1. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso significa que para multiplicar a la quinta, ¿qué es lo que tengo que hacer en términos simples? Como desglosarla. Es decir, A por A por A por A por A. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, como estamos trabajando con potencias, se siguen las mismas reglas que nosotros ya conocemos para las potencias en el caso de los números reales. Entonces tenemos estas propiedades. Primera propiedad. Tengo a a la m multiplicado por a a la n. ¿Esto qué es igual? A la m más n. A a la m más n. En los reales decimos a la m por a la n. Esto es igual a la m más n. ¿Queda claro? Sí. Ahora, la segunda propiedad. Tengo a la m y la tengo que elevar a la n. ¿Esto qué es igual? A la m por n. Muy bien. A la m por n. En los reales se seguía de la misma forma. A la m elevado a la n. Esto es a la mn. ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿No? Bueno, por último, para esta clase, no porque ya hayamos terminado el tema de la operación de potencia. La potencia enésima también me va a dar pie a otras matrices especiales. Nuevamente, estas matrices especiales son matrices cuadradas. Entonces, tengo una matriz cuadrada que tiene elementos en C. Entonces, decimos, si al obtener A cuadrada obtienes la misma matriz A,
entonces decimos que la matriz A es idempotente. La siguiente clase vemos ejemplo de a qué nos referimos con esto. Ahorita nada más voy a definir los nombres. El segundo tipo especial de matriz me dice, si calculas A cuadrada y resulta que obtienes la matriz identidad, entonces decimos que la matriz A es una matriz involutoria. Tercer tipo especial de matriz. Decimos, si tú calculas A a la potencia n y resulta que esto te da la matriz 0, vamos a decir que la matriz es nilpotente de índice n, donde n va a ser el menor número natural, es decir, la menor potencia en la cual se presentó la matriz 0. No se preocupen, vamos a ver ejemplo de a qué nos referimos con esto de índice n. Y finalmente vamos a tener esta matriz que se va a llamar periódica. Entonces decimos, si tú estás calculando A a la n y en algún punto de la potenciación vuelves a encontrar a la matriz A, entonces diremos que la matriz A es una matriz periódica de periodo n, donde n será el menor número distinto de 1 para el cual se volvió a repetir la matriz A. Ahorita nada más voy a dejar definidos los nombres de estos 4 tipos especiales de matrices y la siguiente clase ya les pongo un ejemplo de cómo se ve una matriz idempotente, cómo se ve una matriz involutoria, cómo se ve una nilpotente de índice n y cómo una periódica de periodo n. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si no tienen alguna duda, pues dejamos la clase aquí y nos vemos el próximo martes. Permítame un momento. ¿Sí? Sí, profe.